Bienvenidos. Hoy, como siempre, continuamos acercándonos a la poesía y pienso que con una pregunta verdaderamente interesante. ¿Quién fue el primer poeta de nuestra era? Seguramente desde que usted escuchó la pregunta ya se puso a pensar. ¿Quién fue el primer poeta de nuestra era? Muchos años, ¿verdad? Si usted ha permanecido muy cerca de la poesía o quizás de la historia, algunos nombres pasan por su mente y quizás pensó en un poeta llamado Manilio, o quizá en Lucano, o en una mujer llamada Pola Argentaria, que fue una poetisa romana de origen hispano, casada precisamente con Lucano. Pues no, ni Juvenal, ni Lucano, ni Pola, ni Valerio. Entonces, ¿quién fue el primer poeta de nuestra era? En mi opinión, y recuerden que defiendo la tesis de que poetas no son únicamente los que escriben poemas, en mi opinión, Jesucristo es el primer poeta de nuestra era. Como dice la canción, el rey de los judíos, el hijo de los pobres, el Cristo, el Nazareno, le llamaban. Ni Juvenal, ni Lucano, ni Pola, ni Valerio. A pesar de no haber escrito nunca un poema en el sentido tradicional, Jesucristo fue el primer poeta de nuestra era. Insisto, para fundamentar esta idea, es importante entender que la poesía no se limita únicamente a la escritura de versos, sino que abarca un amplio espectro de expresiones artísticas y comunicativas. Jesucristo utilizó una serie de técnicas y recursos literarios en su enseñanza de manera similar a los poetas de los primeros siglos de nuestra era. Uno de los aspectos más destacados de su estilo poético fue la utilización de parábolas. Estas narraciones breves y simbólicas permitían transmitir enseñanzas y mensajes profundos de una manera accesible y memorable. A través de las parábolas, Jesús capturaba la atención de su audiencia y lograba transmitir verdades esenciales de forma poética y evocadora. Además, Jesucristo realizó numerosos milagros que pueden ser vistos como manifestaciones poéticas de su poder y de su amor. Y de ahí quizá se desprenda otro concepto. Los milagros son, además, una manifestación poética. Estos actos sobrenaturales, como la multiplicación de los panes y los peces, la curación de enfermos o la resurrección de Lázaro, revelaban la grandeza y la belleza de la naturaleza divina. Y usted pudiera hacerse aquí una pregunta. ¿La poesía posee una naturaleza divina? Claro que sí. Estos milagros, más allá de su objetivo puramente práctico, evocaban una sensación de asombro y maravilla, recordándonos la capacidad de lo sagrado para transformar la realidad de manera poética. Cuántas palabras que viven o que forman parte de la poesía. Milagro, asombro, maravilla. Adicionalmente, las enseñanzas de Jesucristo transmitidas a través de sus sermones y discursos contenían una profunda sabiduría y una gran carga poética. Sus palabras eran capaces de conmover los corazones y despertar la conciencia espiritual de sus seguidores. En sus enseñanzas, Jesús utilizaba metáforas, imágenes, ritmos para transmitir verdades trascendentales y provocar una reflexión profunda en sus oyentes. Al considerar a Jesucristo como el primer poeta de nuestra era, insisto, es importante reconocer que su poesía trasciende los límites de la escritura convencional. Su poesía se encuentra en la belleza de sus enseñanzas, en la profundidad de sus parábolas y en la trascendencia de sus milagros. A través de estas expresiones artísticas y comunicativas, Jesucristo dejó un legado poético que ha perdurado a lo largo de los siglos y ha impactado a innumerables personas en todo el mundo. La poesía, y aquí aparece otra palabra importante, es trascendente. Entonces, cuando le pregunten quién fue el primer poeta de nuestra era, ya sabe, no piense en buscar manuales, ni enciclopedias, ni antologías, nada de eso. No tengo la menor de las dudas. Jesucristo fue el primer poeta de nuestra era. Para hablar de poetas y de poesía, les invito a un próximo podcast.